بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا وحبيبنا محمد صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه وعلى ذريته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا وفهمنا. En el nombre de Allah, el misericordioso, el compasivo, que la paz y las bendiciones de Allah sean con el profeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, con su familia, con sus compañeros y con todo aquel que siga su camino hasta el día del juicio final. Pido a Allah subhanahu wa ta'ala nos permita seguir aprendiendo de todo lo que es beneficioso para nosotros, que nos conceda el beneficio de todo lo que vamos aprendiendo y que aumente nuestro conocimiento. Allahumma amin. Bienvenidos, hermanos y hermanas, a una breve clase más sobre la explicación del libro Athar al-Majalis. Clases breves sobre asuntos que ningún musulmán debe ignorar. En nuestra última clase hablamos de la shahada, de la primera parte de la shahada. La shahada, uno de los 5 o el primero de los 5 pilares prácticos del Islam, basados también en el hadith de Jibril, en el cual mencionamos mientras explicábamos los 6 pilares de la fe que ya hemos terminado. En el hadith de Jibril, el ángel Gabriel, Jibril alayhi salam, le pregunta al profeta sallallahu alayhi wa sallam: Ya Muhammad, akhbirni anil Islam, oh Muhammad, háblame acerca del Islam. Y el profeta sallallahu alayhi wa sallam dice: Al Islam an tashhad an la ilaha illallah wa anni rasulullah wa tuqima as-salah wa tu'ti az-zakah wa tasuma ramadan wa tahujja al-bayta in istata'ta ilayhi sabila. El Islam consiste, es decir, la práctica del Islam consiste en que atestigues que no hay más Dios que Allah, o que atestigues, en otras palabras, que no hay nada ni nadie digno de ser adorado excepto Allah, y que atestigues que yo soy el mensajero de Allah, que cumplas con tus 5 oraciones, que pagues tu zakat, que ayunes en Ramadán y que peregrines a la casa sagrada si tienes los medios para realizarla. Asimismo, el mensajero de Allah sallallahu alayhi wa sallam también dijo: Buni al-Islamu ala khams. El Islam se ha construido sobre 5, y mencionó los 5 pilares del Islam. Pues bien, en nuestra última clase hemos empezado a hablar de la shahada y hablamos brevemente sobre la primera parte de la shahada, sobre la ilaha illallah. Y entre los puntos importantes que mencionamos en nuestra clase pasada es que esta primera parte de la ilaha illallah implica negar la divinidad de todo aquello que no sea Allah subhanahu wa ta'ala, y reconocer que la misma, que la divinidad, le pertenece únicamente a Allah subhanahu wa ta'ala. Allah alabado sea nos decía en esta parte, nos dice en el Sagrado Corán, y lo dijimos en esta parte de la clase: quien rechace las falsas divinidades y crea en Allah, se habrá aferrado al asidero más firme, el Islam. ¿Sí? Por otro lado, rechazar las divinidades, rechazar los tagut, los ídolos que tiene algunos o muchos. ¿Sí? Sobre esto, sobre los tagut, sobre los ídolos, el imam Muhammad ibn Abdul Wahhab, rahimahullah, que Allah tenga misericordia de él, dijo también, y esto lo mencionó como uno de los puntos importantes de nuestra clase anterior. Él dijo: los tagut son 5, es decir, los ídolos que uno adopta, que uno toma y prefiere seguirlos en vez de seguir a Allah subhanahu wa ta'ala. Dijo: son muchos, pero los más importantes, no los más importantes, sino los principales a los que se toma como ídolos son 5. Y dijo: Iblis, quienes siguen a Iblis, siguen lo que Iblis y sus demonios
andan susurrando y prefieren seguir eso en vez de seguir las órdenes de Allah subhanahu wa ta'ala. Dijo también, quien es tomado como objeto de adoración y se complace de ello. Hay muchos en el mundo que saben que las demás personas los toman como ídolos y ellos están complacidos con ese actuar. Están complacidos con que las demás personas se postren ante ellos, los tomen como ídolos. A ellos, estos son unos tagut. También dijo el imam Ibn Abdul Wahhab. Iblis, quienes son tomados como ídolos o como objetos de adoración y ellos se complacen de ello. Quien llama a la gente a que lo adoren, tal como lo hizo el faraón, cuando Musa alayhi salam trajo el mensaje del Islam y llevó el mensaje de la adoración al Dios verdadero, el faraón dijo, ¿a qué Dios? Ana rabbukum al-a'la, dijo, si yo soy su Señor, soy el más grande, adórenme a mí. Entonces, Iblis, quien es tomado como objeto de adoración y se complace de ello, quien invita a los demás a que lo adoren, quien pretende conocer lo oculto, pues solo Allah subhanahu wa ta'ala conoce lo oculto. Quien pretende conocer lo oculto también es un tagut. Y finalmente, quien juzga con lo que Allah subhanahu wa ta'ala no ha legislado. Bien, eso fue algo de lo que hablamos en la clase anterior, la primera parte de la shahada, la ilaha illallah. En esta lección, la lección de hoy, una breve lección, vamos a completar la explicación del primer pilar del Islam, de la shahada, ¿sí? Nosotros nos habíamos quedado en el testimonio de que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam es el mensajero de Allah sallallahu alayhi wa sallam, ¿sí? Es el mensajero de Allah. Ahora, esto significa reconocer a Muhammad sallallahu alayhi wa sallam como siervo de Allah subhanahu wa ta'ala, como un enviado de Allah subhanahu wa ta'ala. ¿Un enviado para qué? Un enviado para enseñar su religión, la religión de Allah. Un enviado para guiar a toda la humanidad. Un enviado como misericordia para los mundos. وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. Y no te he enviado, oh Muhammad, sino como misericordia para los mundos. Entonces, reconocer, pronunciar con convicción, con conocimiento, ashhadu anna Muhammad Rasulullah, implica reconocer a Muhammad sallallahu alaihi wasallam, vuelvo a repetir, como un enviado de Allah, alabado sea, para enseñar su religión, para guiar a toda la humanidad, tal como afirma Allah, alabado sea, en el sagrado Corán. Allah, alabado sea, dice, oh Muhammad, no te he enviado sino como anunciador de buenas nuevas, Bashiran. No te he enviado sino como Bashir, para llevar buenas nuevas, Wanadiran. ¿Sí? No te he enviado sino como Bashir y Nadir, como portador de buenas nuevas y amonestador para todos los seres humanos. Y en otra parte, Allah, alabado sea, nos dice lo que ya mencioné hace un momento. وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. Y no te he enviado sino como misericordia para los mundos. Pues bien, esto implica creer en todo lo que él, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, anunció. وَهُوَ الصَّادِقُ الْمَصْدُوقُ. Y el profeta sallallahu alayhi wa sallam es el más veraz de todos y el que se corroboró que siempre decía la verdad. Hasta sus enemigos corroboraban que Muhammad sallallahu alaihi wasallam siempre fue una persona veraz. Antes de ser elegido profeta, cuando confiaban en él, y después de ser elegido profeta, que a pesar de ser sus enemigos, también seguían confiando en él. Tal como el caso de Safwan ibn Umayya, uno de los más ricos de la Meca. No tenía en nadie más que confiar e iba y depositaba sus propiedades donde Muhammad sallallahu alaihi wasallam, siendo su enemigo declarado. Entonces, esto, repito una vez más, implica creer en todo lo que Muhammad sallallahu alaihi wasallam anunció. Implica obedecerle en todo lo que él nos ordenó.
Allah alabado sea lo dice en el Corán: obedezcan a Allah y obedezcan al mensajero y a la gente de autoridad sobre ustedes. ¿Sí? Implica alejarse de todo lo que él, sallallahu alayhi wasallam, nos prohibió. Y también a no adorar y no adorar a Allah subhanahu wa ta'ala, sino de la manera en que el profeta sallallahu alayhi wasallam nos enseñó. Todo esto implica reconocer al profeta sallallahu alayhi wasallam como mensajero de Allah, reconocerle como enviado, obedecerle en todo lo que nos ordenó, alejarse de todo lo que nos prohibió y adorar a Allah subhanahu wa ta'ala únicamente de la manera en la que Él nos enseñó. Esto tira abajo toda la innovación. Nadie puede hoy en día, después del profeta sallallahu alaihi wasallam y hasta el día del juicio final, pretender que un acto de adoración se debe realizar de una manera distinta a como la hizo Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah, alabado sea, nos dice también en el Sagrado Corán: quien les ha traído la verdad, el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, y aquellos que creen en él y lo siguieron son los piadosos. ¿Quién les ha traído la verdad? Es decir, la verdad del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Y aquellos que creyeron en él y aquellos que creyeron en Muhammad sallallahu alaihi wasallam y lo siguieron, esos son los piadosos. Esto nos dice Allah, alabado sea, en el Sagrado Corán. Y nos dice también Allah: no habla de acuerdo a sus pasiones. وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ. Allah, alabado sea, nos dice, refiriéndose al profeta sallallahu alaihi wasallam, y no habla de acuerdo a sus pasiones. El profeta no inventa nada. El profeta sallallahu alaihi wasallam no iba diciendo algo que él se inventaba. Allah, alabado sea, dice: y él no habla según sus pasiones o de acuerdo a sus pasiones. Él solo transmite lo que le ha sido revelado. Y también nos dice Allah subhanahu wa ta'ala: envíe a los mensajeros para que sean obedecidos con el permiso de Allah. Envíe a los mensajeros para que sean obedecidos con el permiso de Allah. Así que nosotros le debemos obediencia al profeta sallallahu alaihi wasallam. Le debemos obediencia al profeta sallallahu alaihi wasallam. Creemos en todos los profetas y mensajeros, tal como ya lo hemos explicado en nuestras clases de los profetas. Pero le debemos obediencia al profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, porque es el profeta de este tiempo y hasta el día del juicio final. ¿Sí? Y Allah subhanahu wa ta'ala también nos dice: pero no, juro por tu Señor que no creerán realmente a menos que te acepten a ti como juez en sus disputas. Allah alabado sea jura. Allah alabado sea jura por sí mismo y dice: pero no, juro por tu Señor que no creerán realmente, es decir, no serán verdaderos creyentes hasta que te tomen a ti como árbitro en sus disputas y no se resistan a aceptar tu decisión y se sometan completamente. Así que como musulmanes, Allah subhanahu wa ta'ala nos ordena en este versículo seguir al profeta sallallahu alaihi wasallam y seguir su sunna y someternos al juicio del profeta sallallahu alaihi wasallam. Es decir, seguir el Corán y seguir la sunna y aplicar ambas en nuestras vidas. Que tanto el Corán como la sunna sea el árbitro en nuestras disputas. Cuando encontremos a alguien que diga: pero esto se hace así, y otra persona que diga: pero esto se hace de esta otra manera distinta, no. Aquí lo que legisla es el Corán y la sunna. Juro por tu Señor que no creerán, no serán verdaderos creyentes hasta que te tomen a ti, oh Muhammad, a ti como árbitro en sus disputas. Hasta que no te tomen como referencia y base para su vida. ¿Sí? Y no se resistan a aceptar tu decisión y se sometan completamente. Un versículo clarísimo para aquellos, sobre todo, para aquellos
que dicen que el Islam solamente se basa en el Corán, que la Sunna solamente es un montón de fábulas árabes, que la Sunna no tiene ninguna validez. Aquellas personas que afirmen tal cosa están fuera del Islam. Las personas que denigren la Sunna están fuera del Islam. Y hay muchos. Aquellos que digan que no, solamente uno debe legislar con lo que dice el Corán y la Sunna no, porque la Sunna solamente son fábulas o cuentos árabes o opiniones de árabes de aquí y de allá. Quien afirme con conocimiento esto está fuera del Islam. El Islam, mis queridos hermanos y hermanas, es Corán y Sunna. Corán y Sunna. Corán y Sunna. Quien aplique ambos estará en el camino correcto. Quien aplique ambas fuentes en su vida y las siga estará en el camino correcto. No es suficiente ni tampoco correcto con que una persona crea esto en su corazón. No es suficiente simplemente con creerlo en su corazón. ¿Sí? ¿Por qué no es suficiente? Porque debe, además de esto, debe pronunciarlo. Todo aquel que desea aceptar el Islam debe pronunciarlo. Si una persona no es musulmana y dice, sí, yo creo en esto, no basta con creerlo, tiene que pronunciarlo. Esto es la shahada. ¿Sí? Tiene que pronunciarlo si desea aceptar el Islam y debe a su vez demostrarlo en sus acciones. Porque los eruditos del Islam están de acuerdo y afirman que la verdadera fe es un complemento de tres cosas. La verdadera fe es un complemento de tres cosas. Qawlun bil lisan, lo que yo digo con mi lengua, wa tasdiqun bil qalb, creerlo en mi corazón, wal amalu bil jawarih, y practicarlo con mis órganos, con mi cuerpo, practicar, es decir, la práctica del Islam. Por eso es que el Islam es lo que yo creo, los 6 pilares del Islam, y es lo que nosotros debemos explicar a las personas interesadas en el Islam, o cuando llevamos el Islam, cuando hacemos da'wah, como mínimo lo que debemos explicar son los 6 pilares del Islam. Y si lo acepta, ya lo cree aquí. Y explicarle los 5 pilares del Islam, la práctica del Islam. Y si lo acepta practicar, ya lo va a demostrar en sus acciones. ¿Qué le falta? Pronunciar el testimonio de fe con convicción y con conocimiento de lo que eso implica. Hago énfasis en esto por la enorme responsabilidad que nosotros tenemos frente a la shahada de las demás personas. Como musulmanes que somos, y como la guía que tenemos, que es la guía del Islam, anhelamos la guía para toda la humanidad, pero debemos anhelarla con responsabilidad. Que aquellas personas a las cuales nosotros les hacemos da'wah pronuncien el testimonio de fe con conocimiento, que entiendan lo que esto implica, que lo hagan con convicción. La shahada, hermanos y hermanas, no es un juego. La shahada no se trata de ganar cuántas personas pronuncian la shahada. No se trata de juntar a las personas y decirles pronuncien tal o cual cosa, pronuncien estas palabras bonitas. No, la shahada es nuestra responsabilidad. Responsabilidad nuestra es difundir el mensaje, y la guía la concede Allah subhanahu wa ta'ala. Le pido a Allah subhanahu wa ta'ala que nos haga de los que siguen las enseñanzas del profeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam de manera correcta. ¿Sí? En este punto nos detenemos, y en la próxima clase, inshallah, vamos a hablar sobre uno de los pecados que algunos musulmanes suelen cometer creyendo que están haciendo algo bueno. ¿Sí? La próxima clase vamos a hablar sobre uno de los pecados que algunos musulmanes suelen cometer creyendo que están haciendo algo bueno, la innovación. Inshallah, nos vemos en nuestra próxima clase. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdik.
أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك.